El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña, además de Marco Falcone, investigador del Centro para la Libertad y la Prosperidad del Instituto Cato, que nos acompaña desde Washington, junto con Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global de Cato también. Nos acompaña el profesor Leandro Prados de la Escosura. Él es profesor emérito de Historia Económica de la Universidad Carlos III. Es coautor del libro El crecimiento económico español desde 1850 hasta 2015 y de muchas otras obras. Por ejemplo, el profesor Prados editó el libro Excepcionalismo e Industrialización, Gran Bretaña y sus rivales europeos entre 1688 y 1815. También fue editor de la revista Historia Económica. Su formación muy interesante, pues tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Oxford y un doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid. El profesor ha dado clases en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de California en San Diego. Ha sido catedrático honorario Madison en la Universidad de Groningen. Ha sido Fellow Leverhulme en la London School of Economics, profesor visitante en el All Souls College de la Universidad de Oxford y becario Jean Monnet en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido presidente de la Sociedad Europea de Economía Histórica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica, entre muchos otros reconocimientos. Sus intereses de investigación actuales son la libertad económica, así como el bienestar y la desigualdad, todos estos vistos desde una perspectiva histórica. Realmente para mí, como una aficionada e interesada en la historia, me resulta sumamente interesante estas obras. Por cierto, las mencioné en español, pero creo que están publicadas en inglés. Y bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gabriela. Como nuestros oyentes pueden darse cuenta, el entrevistado es muy mayor, porque claro, cuanto más largo es el currículum, más cercana está la muerte, ¿verdad? Porque uno ya se ha hecho muy mayor. Así que muchas gracias, Gabriela. Sí, lo que mencionabas del idioma me parece interesante para nuestros oyentes, porque hoy día el latín de nuestra época es el inglés, y aunque eh, pues tendría sentido que parte de mis publicaciones, al menos las que se refieren a España y América Latina, fueran en español. Sin embargo, pues llevo probablemente más de 30 años escribiendo casi exclusivamente en inglés, porque es el público académico, es un público internacional, ¿no? Claro. Ahora mismo soy editor de la Economic History Review, que es una de las revistas internacionales de historia económica, y ahí te das cuenta de que en realidad el inglés es el latín, porque ninguno de los editores somos británicos y la mayor parte de los colaboradores y de los que contribuyen con sus artículos tampoco lo son, ¿no? Pero es la lengua franca, claro. Claro, y no quería dejar de mencionar también un libro suyo más reciente, también en inglés, Human Development and the Path to Freedom, que todavía no lo he leído, pero noto una similitud con el tema que trata, por ejemplo, William Easterly en su libro Violent Saviors, ¿no? Introduciendo la variable de la libertad en este análisis de desarrollo. Y le quisiera empezar preguntando como, ¿qué le inspiró a escribir este libro? ¿Cómo así este tema? Bueno, pues muchas gracias, y eh, muy agradecido por la comparación entre un libro fascinante como es el de Bill Easterly y el mío, que es probablemente lo debían vender en farmacias porque tiene propiedades somníferas, ¿no? Pues en realidad este libro, que luego he hecho otras cosas sobre a largo plazo en España, pero este libro que ya tiene ya 4 años, la idea que yo tenía es que durante toda mi vida he estado trabajando sobre crecimiento económico, fundamentalmente.
De hecho, he hecho mi pequeña contribución a la contabilidad nacional histórica, pero siempre me he sentido incómodo con la utilización del Producto Interior Bruto por persona como una medida de bienestar. Eh, para los economistas, como comentaré en un momento, es una especie de atajo muy conveniente, pero evidentemente no solamente hay una larga crítica prácticamente desde que aparece el Producto Interior Bruto como una medida de la actividad económica, existe advertencias por los propios autores, el propio Simon Kuznets, de que no había que utilizarlo como más allá de lo que es la actividad económica estrictamente hablando. Y hoy día existe el convencimiento de que el bienestar es un fenómeno multidimensional. Recuerdo que Angus Deaton, en un libro ya de hace más de 10 años, decía que el bienestar no solamente incluye el ingreso, sino la salud, la satisfacción vital, es decir, un aspecto psicológico, la educación y la participación en una sociedad libre, ¿no? Por tanto, a mí esto es por lo que yo siempre me he sentido atraído por trabajar sobre un aspecto, una dimensión más amplia, que es la del bienestar. Y sobre esto hay dos posibles enfoques. Uno es el que utiliza el Banco Mundial o la OCDE, que es el dashboard, es decir, una especie de cuadro de mandos donde hay muchas variables, pero muchas veces las tendencias se contradicen. Si queremos ver, y yo como historiador quiero ver las cosas en el largo plazo, a mí lo que me interesaba es no un conjunto de indicadores que pudieran contradecirse entre sí, sino un indicador de bienestar que fuera, en cierto modo, lo que se denomina una variable latente, es decir, que el todo es más que la suma de las partes, porque el todo es difícil, es elusivo, es difícil de medir. Y por eso el libro trata de desarrollo humano, entendido, y esto es importante, entendido como una ampliación de la libertad de elección de los individuos. Eh, Más allá de puramente la utilidad o puramente lo que sería la cantidad de bienes y servicios que un individuo puede consumir. Por tanto, la idea de desarrollo humano, que es una idea eh, que tuvo inspirada por Amartya Sen, pero que hunde sus raíces más allá, pues lo que plantea es entender el bienestar como la posibilidad de que la gente amplíe sus opciones para elegir a lo largo de su vida. Pero claro, el concepto teórico, al fin y al cabo Amartya Sen es un filósofo, al concepto empírico, pues hay un gran salto y ahí es donde comienzan las dificultades. La idea es que una vida saludable, acceso al conocimiento, eh, tener lo suficiente para cubrir las necesidades básicas para poder vivir con dignidad. Estos son mm, buenos conceptos, pero difíciles de medir en la práctica. Pero lo importante es que estos avances son importantes en la medida en que la gente puede decidir, puede optar entre distintos tipos de bienes, distintos tipos de objetivos. Porque al fin y al cabo el bienestar, por eso el subtítulo del libro, es lo que nos debe proporcionar es una senda hacia la libertad. Y entonces, en el libro lo que he tratado de hacerlo, claro, yo no soy un filósofo, sino un modesto historiador económico, lo que se llamaría un number cruncher. Lo que he tratado de hacer es mm, tratar de evaluar la evolución del desarrollo humano en una perspectiva de 150 años, es decir, la época de la globalización, con desglobalizaciones posteriores, y lo que Kuznets llamaba el moderno crecimiento económico. Y ahí la lista de preguntas que me hago es cómo ha evolucionado el desarrollo humano, cómo se ha distribuido, cómo se comparan unos países con otros, el tipo de sistema económico, que un país viva en un sistema socialista, en un sistema capitalista, tiene importancia. Es decir, ese tipo de cosas. Es una larga respuesta a una pregunta muy precisa, ¿no? ¿Qué lugar tiene la libertad o indicadores de libertad humana en tu trabajo? Hasta ahora has mencionado bienestar material, ¿no? Eh, no sé cómo tomas en cuenta eh, temas como estos valores, porque sabemos que hay
después de todo, indicadores de las Naciones Unidas, por ejemplo, de, de desarrollo humano, y quizás nos puede decir un poco cómo se diferencia eso con lo que tú haces y en qué lugar y qué papel juega conceptos como la libertad humana. Claro, pues eso es exacto. Te agradezco la pregunta, Ian, porque en realidad esta idea de Zen es muy antigua. Si te remontas al principio del periodo que yo estudio, hubo dos autores bastante conocidos que se plantean que el gran desafío de los individuos es sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias. Estos individuos eran Karl Marx y Friedrich Engels. Pero 100 años después, alguien muy diferente, Friedrich Hayek, plantea que en realidad el crecimiento que se ha producido en esos 100 años que él contempla a mediados de los años 40, lo más importante es la sensación que proporcionan a los individuos del dominio de su propio destino. Es decir, que la idea de libertad, que subyace el concepto que es imprescindible para el concepto de desarrollo humano, es algo que ya los filósofos y economistas llevan considerando mucho tiempo, a pesar de que los economistas, cuando hablan de bienestar, tienden a olvidarse. Entonces, es más, si hay un viejo trabajo de Sen, debe tener por lo menos más de 40 años, donde él dice que hay tres enfoques del bienestar. El de la opulencia, que es los bienes y de la riqueza, el de la utilidad y el de la libertad, que es el que favorece y es el enfoque de capacidades, también llaman o capabilities, que es el que yo trato de hacer. Y entonces, eh, claro, yo empecé muy interesado en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas porque el concepto era atractivo. Pero en la práctica me ocurrieron dos cosas. Por un lado, me resultó contradictorio la retórica muy pesimista con las cifras que mostraban resultados eh, positivos. Y eso es un problema técnico y es la manera en que se transforman las variables. Porque claro, si hablamos de ingreso por habitante en términos reales, eso es una variable explosiva, siempre crece, pero si hablamos de educación o de esperanza de vida, evidentemente hay unos límites y hay que ajustar por eso. Y tampoco tienen en cuenta la calidad. Pero sobre todo, cuando miras el índice de las Naciones Unidas y otros índices anteriores de bienestar que tratan de trascender el Producto Interior Bruto por persona, lo que te das cuenta es que se olvidan por completo de la libertad de elegir y se centran en los logros. Y entonces eso es lo que a mí me parecía contradictorio, porque, por ejemplo, en la primera publicación de 1990 del Índice de Desarrollo Humano, venía una especie de retrospectiva hasta 1975. Y ahí aparecía España. Claro, en 1975 España todavía vivía en una dictadura bajo el general Franco. Te lo puedo decir porque yo tenía 24 años y era profesor de universidad ya. O sea que me acuerdo perfectamente lo desagradable que era vivir en un país donde no había libertades. Bien, pues esa España de 1975 figuraba muy alto en el ranking. Posteriormente, pues por ejemplo, Cuba es un país que figura siempre, bueno, ahora ya menos, probablemente no, pero históricamente de los años 90 ha figurado muy alto. Y claro, el asunto es que a mí me interesaba ser lo más fiel al concepto de desarrollo humano porque es el que me parecía interesante, que es los logros, pero concebidos como opciones de elección para los individuos. Por ejemplo, si te paras a pensar en los logros exclusivamente, una persona puede tener un nivel de desarrollo humano, según las Naciones Unidas, muy alto, es decir, acceso al conocimiento, a una buena biblioteca, una buena salud y una esperanza de vida larga y saludable, y puede tener sus necesidades materiales cubiertas. ¿Dónde? En una prisión de máxima seguridad en Finlandia. Pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la elección. En el momento en que pudiéramos elegir, preferiríamos vivir debajo de un puente a vivir en la prisión de máxima seguridad. Entonces, a mí me parecía que estas contradicciones
hacían que si uno quería estudiar el bienestar en el largo plazo, tenía que añadir la dimensión de libertad. Y aquí es donde encontré el problema de los datos. Porque, claro, vuelvo a la idea inicial, y disculpa que hable tanto, el pasar del concepto a la práctica. Y los datos siempre son insatisfactorios, incompletos, pero afortunadamente el Instituto este de Gotemburgo de Government tiene una serie de indicadores, el Varieties of Democracy, donde había dos indicadores muy interesantes. Uno de libertad política, es decir, que incluía competencia electoral, participación, etcétera, etcétera. Y otro, un índice que llama liberal, que es una medida no de libertad positiva, como sería, digamos, la libertad política, es decir, el poder participar, acceso a, a la participación, sino que era una medida negativa de libertad, en el sentido de ausencia, de medir la libertad, en el sentido clásico de ausencia de coerción e interferencia. Y este indicador lo combinan con este otro indicador de democracia electoral en un indicador que llaman democracia liberal. Y por tanto cubre aspectos de libertad positiva, típicos del índice de desarrollo humano, con aspectos de libertad negativa. Y por eso yo los incorporo al índice. Y claro, los resultados, y no sé si prefieres que pare ahora y plantearme alguna otra pregunta, pero lo interesante es que los resultados varían significativamente con respecto a lo que sería si utilizásemos la visión exclusivamente basada en los logros que utiliza las Naciones Unidas y tantos autores. Profesor, a mí me interesa mucho escuchar esos resultados, pero quizás también nos los puede decir a partir de otra pregunta, porque veo que estamos hablando, solemos hablar en general de libertad en dos sentidos, ¿no? En este caso usted hablaba de la libertad en sentido de capacidades, ¿no? Como una especie de producto final, ¿no? Al que nos lleva el desarrollo humano. Y yo también quisiera preguntarle por el otro sentido en el que está hablando de la libertad, en el sentido de la libertad como productora quizás de ese progreso, libertad en sentido quizás negativo, ¿no? Clásico, como decía usted. Mm. Entonces, en ese sentido, además del problema de cómo medir la libertad política, la libertad civil, la libertad económica, ¿cómo definiría usted el papel de esas libertades en el progreso de largo plazo? Bueno, a mí me parece que es que claro, digamos, si vemos, por no tener una visión dogmática, hay distintas formas de enfocar el bienestar. Para aquellos que lo que valoran es el progreso material, tener más bienes y servicios, ser más rico, evidentemente la libertad puede ser algo marginal. Para aquellos que lo ven en términos de satisfacción vital, o en términos de el valor monetario de variables de variables que trascienden lo que es la actividad económica estrictamente hablando, pues probablemente no sea tan importante. Sin embargo, si para uno el bienestar tiene que ver con la libertad de elección, entonces la libertad negativa es decisiva, porque es la ausencia de coerción e interferencia, esa definición que nos remonta a Locke y a Hume, es la base es el requisito, desde mi punto de vista, la condición necesaria eh, para conseguir el bienestar. Es decir, me parece que podemos naturalmente alguien podrá decir, no, para mí lo importante es tener las necesidades básicas cubiertas, pero inmediatamente va a surgir la cuestión de, bueno, pero tengo libertad para vivir como quisiera vivir. Y eso yo creo que es evidentemente un objetivo del ser humano. No sé Sí, si yo es tenía una una respuesta. pregunta Sí, aprovechando que mencionó a Cuba. sí. Y bueno, ahora Cuba está nuevamente en las noticias y aprovechando también que fuera del aire me comentó de su trabajo sobre América Latina. América Latina es una región que sí es cierto que en muchos ámbitos presenta avances importantes, tiene rezagos persistentes en otras áreas.
Eh, ¿nos puedes explicar un poco qué has descubierto en tus investigaciones acerca de por qué hay estos rezagos persistentes? Bueno, eso trasciende, digamos, son las preguntas que quisiéramos responder, ¿verdad? Si consiguiéramos explicar, y Marcos probablemente estará de acuerdo conmigo, si consiguiéramos encontrar un modelo económico que nos explicara el declive de Argentina, ¿verdad? No hay ningún modelo económico que lo explique bien, al menos es lo que yo sé. Pues, evidentemente, América Latina, su historia económica es fascinante porque plantea desafíos tanto empíricos como teóricos, ¿eh? Por tanto, me parece que ahí es todo lo que podemos tener son hipótesis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el desarrollo humano en América Latina, viéndolo como algo que es una mejor medida del bienestar que el propio Producto Interior Bruto, una cuestión que se advierte es que si nos limitamos al aspecto puramente económico, pues podríamos decir el gran avance de América Latina en el siglo XX es entre los años 40 y 80. Si lo vemos con mayor perspectiva, pues podríamos decir que hasta la Primera Guerra Mundial muchos países, a partir de 1870, experimentan un progreso muy considerable, porque una de las cosas interesantes de la independencia es que al liberar eh, las fuerzas del mercado, no todos los países evolucionan igual, pero los que progresan mucho. Bien, pero lo interesante es que cuando comparamos a América Latina, no consigo misma, que crece mucho entre los años 40 y 80, sino lo ponemos en perspectiva internacional, es curioso que hasta los años 30 crece muy intensamente, tanto como otras partes, como el sur de Europa, como o más que partes de Asia. Pero, sin embargo, entre los años 40 y 80, que tenemos esta idea de que crece más que nunca, donde el Estado tiene un papel muy interventor, una especie de desarrollo liderado por el Estado. A gente como José Antonio Campo no le gusta que se hable de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, sino de desarrollo patrocinado por el Estado. En realidad, América Latina se queda atrás comparado con Asia, con el este asiático y con el sur de Europa. Y aquí, naturalmente, las preguntas son múltiples. Evidentemente, yo apuntaría una pregunta muy importante y es la intervención y la regulación es una parte importante, no la única, una parte importante de que América Latina, cuanto más crece, que es entre los años 40 y 80, se retrase con respecto al sur de Europa o al este de Asia. Pero si lo vemos en términos de bienestar más allá del PIB, como trato de verlo yo, y tenemos en cuenta la salud, el acceso al conocimiento, la salud y la libertad, resulta que hay más periodos interesantes. Por ejemplo, los años 80, pese a ser una época en que América Latina es una etapa, digamos, donde no le va bien económicamente, hay un avance considerable en la libertad. Por tanto, lo que se advierte es que el bienestar en América Latina trasciende las épocas en que hay mejoras materiales, pero hay un elemento de freno de esas mejoras, que es la desigualdad. La desigualdad, ya sé que normalmente los buenos liberales piensan que el problema es la pobreza y no la desigualdad, pero yo tengo una visión más matizada. Creo que la desigualdad, sobre todo a niveles bajos de ingreso, es un elemento importante, determinante de la pobreza. Y lo que he comprobado es que la desigualdad combinada con bajos niveles de ingreso está asociada con bajos niveles de desarrollo humano. Y ese es un elemento importante. Pero además, el problema que tiene esta desigualdad a bajos ingresos en materia, por ejemplo, de educación, en materia de salud, es que alimenta la desigualdad en términos de ingresos. Es decir, es un problema dinámico y muy negativo, ¿no? Y el caso, volviendo al caso de Cuba que planteabas al inicio de tu intervención, el caso de Cuba es muy interesante
porque Cuba, de acuerdo con las Naciones Unidas, hasta hace poco tiempo era un éxito incuestionable. Es muy interesante compararlo con Jamaica, porque las comparaciones normalmente que hacen los historiadores o los economistas es comparan América Latina con Estados Unidos, que no tiene ningún sentido. América Latina es enorme, muy diversa, y Estados Unidos, y sobre todo históricamente, son las 13 colonias del este, inglesas, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos se puede comparar Canadá con Argentina o se puede comparar Perú a lo mejor con la India, pero no con Massachusetts. Pero, por ejemplo, Jamaica sí se puede comparar con Cuba. Y son dos países que han sido colonias, es decir, tienen muchos elementos comunes, y sin embargo, Jamaica hoy día es un relativo éxito comparado con Cuba. Si lo medimos teniendo en cuenta no solo los logros, o digamos, si queremos ser justos, hace 20 años. Aún así, hace 20 años, Cuba está, en términos de desarrollo económico, tal como lo mido yo, estaba peor que Jamaica. ¿Por qué? Porque los logros en términos de educación y salud, si aceptamos que las estadísticas no están falseadas, como plantea Vincent Geloso, por ejemplo. Pero vamos, dando por buenas las estadísticas, la clave es que en Cuba la gente no tiene libertad de elección. Y por tanto, desde el punto de vista de bienestar, no son libres para elegir el tipo de vida que querrían desarrollar. Y en consecuencia, Cuba es de los países donde el contraste es mayor entre a lo largo del siglo XX, o la segunda mitad del siglo XX, entre los logros en términos materiales y en términos de educación y de salud, y la supresión de la libertad, tanto positiva como negativa. Probablemente, cuando finalmente caiga ese régimen, vamos a descubrir que los logros no son tan impresionantes como dicen y que probablemente ni en eso han llegado a las alturas que dicen. Incluso yo diría hasta en términos de igualdad, que siempre ha sido una de las metas del socialismo. Tú has mencionado ahora que hay que preocuparnos por la desigualdad. Yo soy de los liberales que sí me preocupa, y sobre todo en los países en desarrollo, como los que son los países latinoamericanos. Pero creo que la fuente de la desigualdad importa, y en América Latina esa fuente me parece que es mayormente estatal, ¿no? Con los privilegios, el mercantilismo, toda la burocracia que hace imposible, si no eres ya elite y rico, cumplir con la ley, la falta de títulos de propiedad para la mayoría de la gente, todo lo que explica pues la economía informal enorme en América Latina, y que para mí es una señal de que la gran desigualdad de América Latina se fomenta por el lado del Estado. Y sí, yo creo que tenemos que tener eso en cuenta. ¿Cómo en tu visión de incrementar las opciones de las personas juega eso eh, eh, en las mediciones, por ejemplo? Claro, bueno, primero creo que estamos de acuerdo en lo que tú planteas. La sorpresa que nos podemos llevar cuando caiga la dictadura probablemente van a ser grandes, como pasó cuando cayó la de Alemania Oriental, ¿no? Por ejemplo. Esto es muy probable. Sin embargo, si vemos, y últimamente ha habido varios estudios, un poco inspirados por la factoría Piketty, pero hay varios estudios sobre desigualdad en el socialismo. Y claro, estamos descubriendo que la desigualdad en los países socialistas en Europa era mayor de la que se piensa, incluso en términos puramente materiales. Pero también hay una desigualdad de oportunidades muy considerable. Porque, como tú dices, hay escasez, pero hay privilegios para la nomenclatura, y por tanto hay medidas de desigualdad en la práctica que a lo mejor no se reflejan en la medición del índice de Gini, pero sí se reflejan en el momento que incluimos no solamente los bienes, sino
digamos, la distribución del ingreso, sino el acceso que tenemos a determinados recursos. Pero volviendo a lo que tú planteas, a mí me parece que al fin y al cabo, a los que nos preocupa sobre todo la pobreza, la desigualdad es un ingrediente muy importante, porque la pobreza al fin y al cabo resulta de un bajo nivel de ingreso medio y de una distribución desigual de ese ingreso, ¿verdad? Y claro, el caso de los países de América Latina, menos en perspectiva histórica, la mayor parte, el nivel de ingreso no es suficientemente alto como para permitir que si la distribución es muy desigual, no haya mucha gente que se quede excluida. Entonces, cuando yo lo veo desde el punto de vista de, del, del bienestar más allá del PIB, los resultados, sin embargo, son más optimistas, porque resulta que si vemos, en términos agregados, no de América Latina, sino en términos del mundo, lo que se observa es que, por ejemplo, el promedio, que es el PIB por habitante mundial, ha estado aumentando la desigualdad con la que se ha distribuido hasta prácticamente finales del siglo XX. Si uno ve los datos de Bourguignon y Morisson o de Milanovic, realmente hasta prácticamente 1990, desde mediados del siglo XIX, el promedio que estamos utilizando es muy poco representativo, porque ese ingreso se está distribuyendo de manera muy desigual. Y solamente de los años 90 en adelante ha habido una desaceleración, incluso una reducción de la desigualdad. Si lo vemos en términos de desarrollo humano, de sus componentes, es decir, de esperanza de vida, de acceso a la educación, de libertad, la historia varía mucho. Porque, por ejemplo, en términos de agregados, en términos de desarrollo humano, la desigualdad comienza a disminuir a partir de 1900. Es un siglo, el siglo XX es un siglo de reducción de la desigualdad, donde los deciles medios y bajos mejoran relativamente. En términos absolutos es otra historia, ¿verdad? En términos de la distancia absoluta favorece a al decil superior. Pero lo interesante es, por ejemplo, y es que la transición epidemiológica, es decir, ese avance que se comienza a originar en los años 70-80 del siglo XIX, que es que la gente descubre la teoría de los gérmenes como el mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas. Y cuando se comienzan a saber cómo se transmiten las infecciones, pueden empezar a ver cómo las prevén. Y hay dos maneras de preverlas. Una que es la que nos surge inmediatamente, que es tomar medicinas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, digamos antibióticos, antes sulfamides. Pero una parte muy importante que es la prevención. Y la prevención se basa en difusión del conocimiento. Es muy barata. Es simplemente mejorar las prácticas higiénicas. Y esta transición epidemiológica, por ejemplo, en América Latina o en África, permiten una reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna tan grande que América Latina tiene un avance muy considerable antes de mediados del siglo XX. Y sabemos que la difusión por organizaciones internacionales de los antibióticos es muy posterior. Sabemos que los antibióticos, aún en los años 50, todavía son prohibitivos. En Jamaica hay unos avances en los años 20 y 30 muy grandes. En la Cuba prerevolucionaria hay un avance entre 1900 y 1950 muy considerable en la longevidad, porque se reduce mucho la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Otro aspecto interesante es la educación. La educación que no siempre, aunque el Estado tiene un papel muy importante, pero a veces son instituciones privadas las que lo impulsan. Por ejemplo, es muy interesante que en países que luego se independizan o países que reciben inmigrantes, el avance educativo tiene que ver con la construcción de la nación. El caso de Argentina, Marcos, es un caso muy interesante donde la alfabetización en español es una manera de crear ciudadanos, ¿no? Pasa también en los Estados Unidos, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión importante, y es que desde el punto de vista del bienestar
en términos que van más allá del PIB, los resultados promedios que usamos son mucho más representativos que en términos de PIB per cápita. ¿Por qué? Porque la desigualdad, o sea, la dispersión de ese promedio ha ido disminuyendo desde 1900 o 1920 en adelante. El caso de las libertades, ese es más complejo, porque no importa solo lo que ocurre, en ningún caso importa solo lo que ocurre en los países, sino las tendencias internacionales. Del mismo modo que nos podemos encontrar en América Latina, por ejemplo, que hay países donde la mortalidad infantil se reduce, pero las estaturas no varían, que quiere decir que tienen acceso a lo mejor a vacunas internacionales, pero la situación en la que vive la gente no permite que se alimente bien y por tanto esas personas no crecen. Es decir, si tienen altos niveles de morbilidad. Pues del mismo modo, en términos de libertades, las corrientes geopolíticas internacionales importan. Es decir, la difusión de las ideas de la libertad en el mundo, favorecidas por los países occidentales, por Inglaterra, Estados Unidos, pues evidentemente esas ideas son adaptadas por los países y tienen un efecto de raíz en parte exógena sobre el bienestar de esos países. Las tendencias que hay entre la Primera Guerra Mundial y los años 70 de expansión, de difusión de ideologías autoritarias, el fascismo y el comunismo en particular, pues evidentemente estos hacen que la desigualdad en el mundo en términos de libertad, tanto negativa como positiva, pues siga una evolución diferente a la que tienen, por ejemplo, la salud y la educación, que descienden desde los años 20 y sin embargo las libertades aumentan en algunas partes del mundo, pero no en otras. Y en términos promedio, en el mundo, las libertades tienden a volverse más desiguales, porque ha habido ese avance en el periodo entre guerras del fascismo y el comunismo y esa extensión mundial del socialismo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, yo quería hacerle una pregunta también sobre el tema de la desigualdad, pero en quizás otro sentido. Usted igual estuvo hablando algo sobre este tema, que es que por lo general, cuando nos importa la desigualdad, solemos pensar, quizás antes de entrar en su investigación, en la desigualdad de ingresos, ¿no? Porque uno cree que si los ingresos más o menos se, se vuelven más cercanos, se vuelven más parecidos de unas personas a las otras, entonces las personas van a tener niveles muy similares de bienestar, ¿no? Que eso es a lo que me parece que queremos llegar en general, ¿no? A que la preocupación por la desigualdad sea sobre más sobre bienestar que sobre ingresos. Pero ¿es posible que con los mismos ingresos, por ejemplo, se alcancen diferentes niveles de bienestar? ¿Eso es posible medirlo? ¿Eso tiene impacto? ¿Eso tendría quizás alguna relación con la libertad? Digo, es una pregunta que quizás es sobre la desigualdad, pero digamos que es un poquito diferente. Sí, sí, sí. Digo, Eh, eh, Desde luego, yo creo que podemos tener niveles de bienestar muy distintos con los mismos ingresos. Sobre todo, desde luego, en el momento, por ejemplo, si aceptamos la idea de bienestar que fundamentalmente consiste en aumentar las opciones de los individuos, es decir, aumentar su libertad de elegir, en ese momento nos encontramos que hay sociedades que son libres y que tienen un determinado bienestar material y puede haber, y sobre todo cuando estamos hablando de niveles medios de ingreso, y hay sociedades donde no hay libertad y se han alcanzado esos objetivos materiales. Es decir, esto es una cosa muy históricamente que podemos haber visto, pues los países socialistas en Europa o pues podrían tener un nivel de bienestar superior a otras partes del mundo y mejor y mayor del que tenían antes, pero si el bienestar lo interpretamos no solamente como mejoras, logros
en términos de educación o en términos de salud, sino también en el tipo de vida que queremos tener, en el tipo de opciones que queremos hacer, pues esos países no tienen bienestar desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, podemos decir que en el largo plazo, los países donde no hay libertad de elegir se van a quedar rezagados, ¿no? En los últimos tiempos estamos ante esta situación bueno, hay un caso histórico, ¿no? Que es que antes de hablar de lo que a lo que quería referirme, los experimentos socialistas en Europa en el siglo XX, incluyendo la Rusia posterior a la Revolución y en los años 40 y 50, los 50, hasta mediados de los 60, la antigua Unión Soviética experimentó grandes avances en reducción de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, aumentó la esperanza de vida, aumentó los niveles educativos, pero ya en los años 60 empezó a tener serios problemas porque aumentó, por ejemplo, mucho la mortalidad adulta. ¿Por qué? Por suicidios, alcoholismo, etcétera. Eso está bastante bien estudiado. Por tanto, y esto tiene que ver con la organización de sociedades donde penalizan a los individuos y penalizan su capacidad de opción. Es decir, mucha gente asocia el fin del socialismo en Europa con el empeoramiento de los niveles de bienestar que trascienden el PIB. Y es anterior, es mucho antes. Económicamente, a partir de los 70 es cuando la Unión Soviética comienza a rezagarse. Es a partir de la segunda mitad de los 60 cuando empiezan a perder posiciones en términos de esperanza de vida, por ejemplo. Es decir, esto importa. Los países socialistas en general consiguen en las primeras etapas, a bajos niveles de desarrollo humano, consiguen avances, pero no han conseguido históricamente consolidarlos y se han terminado quedando rezagados. Entonces esto me lleva a una cuestión que no sé si alguien estaba pensando plantear, y es en qué medida son sostenibles avances en el bienestar sin libertad política y sin libertad negativa. Y yo creo que hay un caso interesante y preocupante que es lo que Milanovic y otros llaman el capitalismo político. Es decir, el caso de China, pero también se puede hablar del caso de Singapur o el caso de Vietnam, que es que está teniendo éxito en la medida que el capitalismo liberal pues decepciona a parte de la población, ¿no? Porque es incompetente, porque aumenta la desigualdad, porque hay menor movilidad intergeneracional. Pero este capitalismo político tiene el problema de que sus restricciones a la libertad, a la larga, probablemente afecten a su progreso. Pero en cualquier caso, simplemente si los medimos por el rasero de ¿es mayor la libertad de elección de las personas conforme se producen esos avances? Pues si no lo hay, evidentemente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de desarrollo humano, los logros habían sido mucho menores de los que tendríamos si los medimos con el sistema convencional de las Naciones Unidas, ¿no? Y querría añadir una última cosa, estoy hablando demasiado, pero una última cosa, y es que no es casual que el concepto de desarrollo humano inicial incluyese libertad y que las Naciones Unidas siempre se hayan quedado en los logros. Y esto conecta con lo que Ian decía al principio, cuando veamos qué ocurre en Cuba. Y es que hay una especie de sesgo hacia unos indicadores que se quieren medir y otros que no. Por ejemplo, Cuba y muchos países dictatoriales hacen los esfuerzos necesarios o han hecho los esfuerzos necesarios para responder positivamente a las medidas, a los objetivos del desarrollo. Pero aquellos que no están incluidos en esa lista, evidentemente, no se han preocupado de ellos. Hubo un momento en que
en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo intentaron incluir la libertad. Ha habido varios intentos. Y los documentos internos, yo he podido ver algunos, muestran que hubo amenazas serias de países de darse de baja dentro de estos programas y por tanto apoyarlos dentro de las Naciones Unidas, porque estaban amenazando, pues imagínense, los países árabes, pues había países árabes que no querían que se hablase de igualdad entre los hombre y mujer, o países donde no querían que se tocase las libertades. Y de hecho, si uno ve los informes de desarrollo humano, siempre van incluyendo nuevos temas, pero jamás van a asumir que la libertad que forma parte de la definición del propio concepto la están dejando siempre de lado. ¿Qué Y nos perdón, puedes, Marco, por hablar tanto. no, por favor, qué nos puedes decir de la libertad económica y las Bien. tendencias de largo plazo a nivel global? Bueno, pues sobre libertad económica, claro, yo tendría que explicar un momento por qué he trabajado en libertad positiva, que en parte se ha convertido en libertad positiva y negativa, por el índice de desarrollo humano aumentado que utilizaba en mi libro. Pero la idea inicial era tratar de contrastar la idea de que existe un trade-off entre libertad negativa y libertad positiva. Es decir, básicamente, cuando hay elecciones en los países desarrollados al menos, hay dos tipos de votante, el votante liberal y el votante socialdemócrata. Liberal en el sentido clásico. El votante socialdemócrata es pesimista y piensa que si no se interviene, si no se reduce la libertad negativa de la población, si no se le mete la mano en el bolsillo, por ejemplo, para sacarle su dinero, pues no se crean las condiciones para que la gente pueda, el conjunto de la población, pueda disfrutar de esas libertades negativas. Y los liberales son más optimistas y piensan que el mercado va a permitir que el progreso se genere por mediación por la expansión de la libertad. Entonces, claro, existen esas, esas, esos dos puntos de vista, pero tras ellos se puede observar que una parte de la población considera que hay un trade-off entre libertad negativa y libertad positiva. Más libertad negativa a lo mejor supone más crecimiento, pero mayor desigualdad. Más libertad positiva va a suponer a lo mejor menos crecimiento, pero más igualdad. La cuestión es que si uno esto lo ve en un momento dado del tiempo, en una sociedad determinada, puede llegar a la conclusión de que es así. A lo mejor en los datos objetivos prueban que eso es así. Pero si uno mira el largo plazo o simplemente compara los países que son más libres desde el punto de vista negativo con los países que son más libres desde el punto de vista positivo, y eso los informes del Instituto Cato lo muestran, coinciden. Dinamarca es un país, los países escandinavos, Dinamarca concretamente, por ejemplo, es un país que tiene los mayores niveles de libertad negativa y los mayores niveles de libertad positiva. Y yo no conozco casos donde eh, hoy día haya un gran contraste. Por tanto, cuando esta idea que asumimos que es cierta, que hay un trade-off, la contrastamos con los hechos, pues nos sorprende que en los hechos la reconciliación de libertad negativa y positiva es mayor. Entonces, la pregunta que yo me hacía como historiador es, si lo viésemos a lo largo del tiempo, ¿ese trade-off existe? O si existe, va variando. Entonces, por eso empecé haciendo dos proyectos simultáneamente. Empecé trabajando en desarrollo humano, luego al final descubrí que podía incluir la libertad, ese indicador liberal, que es de libertad negativa, pero inicialmente yo aceptaba que iba a ser un índice que era exclusivamente de libertad positiva, de acceso a los recursos que nos permiten eh, disfrutar de nuestra libertad negativa, pero que suponen una restricción de la libertad negativa inicialmente. Y por otro lado, estudiar la libertad negativa.
una manera, naturalmente la libertad negativa se puede estudiar en muchas dimensiones y yo pensé como economista pues acotarla en términos de libertad económica. Entonces, lo que hice, he tenido la suerte de que el Instituto Fraser lleva mucho tiempo haciendo un índice de libertad económica. Yo, por tanto, lo que traté es de hacer una versión reducida del índice del Instituto Fraser, porque yo no tengo esos indicadores. Claro, si uno lo hace históricamente, tiene que llegar a un compromiso entre cubrir muchos países durante mucho tiempo, durante un largo periodo, pero y la información que uno utiliza, que tiene que ser necesariamente lo más homogénea posible para que sea comparable en el tiempo y entre países. Y entonces, por ahora he trabajado sobre 21 países, que acabo de sacar un artículo para el periodo 21 países de la OCDE, países ricos, de entre 1870 y el 2020, que me gustaría incluir al menos a una muestra de países de América Latina y de Asia para poder tener un poco de contraste. Debo decir que hay una diferencia en la que a lo mejor Ian y yo tenemos una discrepancia, y es que en el índice de libertad económica del Instituto Fraser hay los derechos de propiedad y el sistema institucional, es decir, que es importante, es una variable crucial de la libertad económica, respete la propiedad y los derechos de las personas. Hay otro elemento que es de estabilidad de precios, otro de ausencia o de regulación o regulación moderada, otro elemento que es la libertad para comerciar en los mercados internacionales de bienes y factores, pero hay otro elemento que ellos utilizan que es el tamaño del Estado. Y claro, a mí me parece que el tamaño del Estado tiene sentido pensar que cuanto mayor es el Estado, menor es el, el, el margen de maniobra de la actividad privada, pero eso tiene sentido si estamos hablando en un momento dado del tiempo y estamos hablando de países que son comparables, que son muy homogéneos. Por ejemplo, si estamos comparando los países escandinavos en el año 2026, pues probablemente sea una buena medida. Pero ¿qué ocurre si estamos comparando también a Somalia o estamos comparando países de América Latina, donde el Estado es muy pequeño, porque no hay consenso sobre quién paga los impuestos? Por lo tanto, nos podemos encontrar con que en un país donde el Estado es grande, el Estado tenga un papel de arbitraje y que proporcione las garantías para que el mercado funcione bien. Mientras que en otro país donde el Estado es muy pequeño puede causar enormes distorsiones. Mi propio país, España, en tiempos de Franco, no había estado de bienestar, era un Estado muy pequeño. Bueno, Pero, sí discrepamos un poco ahí porque creo que el término tamaño de Estado se refiere a una cosa muy específica de lo que hace el gobierno y es un término que usa economistas, pero el verdadero tamaño del Estado es tomando en cuenta todos esos indicadores, regulaciones sobre el comercio, Estado de Derecho, todas esas cosas. Cuando uno toma eso en cuenta, sí se ve una relación muy fuerte entre la prosperidad, el bienestar humano, etcétera. Y me parece que no se puede tomar solamente una fotografía, sino más bien verlo como una película. Los países claro. ricos de hoy día llegaron a ser ricos cuando lo que se está llamando tamaño de Estado, es decir, el gasto, el subsidio del Estado, era pequeño. Y solo después de que se enriquecieron, se dieron ese lujo. Y eso a base de instituciones como el Estado de Derecho que ya se habían formado. La situación en los países en desarrollo es prácticamente al revés. No tienen esas instituciones y todavía gastan un montón, aunque puede ser menos de lo que gastan los países ricos hoy día, pero mucho más de lo que gastaban, es decir, tamaño de Estado, cuando esos países se volvieron ricos. Ya, bueno, Esto creo sin que duda, esto sin duda da para hacer otro podcast solo en ese punto de debate, que sin duda es muy interesante, pero el tiempo se nos ha quedado cortos y bueno, quería simplemente tomar el tiempo que nos queda para agradecerle mucho, profesor, por acompañarnos en esta edición del Cato Podcast. Esperamos que se pueda repetir en otra ocasión. Y bueno, espero que quienes nos escucharon esta vez nos acompañen en una próxima edición.
Muchas gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.